Paisha pamba Asia papina koina na amayu mahina weruma nyande veñande programa mi pende programa entero vete a pendu se bajira vagina ka toral hermano pera giru pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapoy de Pena y Pitazo para TV ambos asao ma PM tenía abrazo rompe espalda piririja purunua Peisha edición número 584 de Atoralo hermano fuera 584 primera de Corintios capítulo 7 versículo 20 de no de otorima ya daina abuye que entero vete a ver maya pues acá a pesar de un mensaje mi ya y pireña en breve mi peisa veí ya recopa y tema a ver veneñe por andu y fuera más 595985162 lo mitad línea personal pe arupilla y que tú me ven buen mensaje fuera por andu pe arupilla envía paite ve una respuesta estudio pe arupi lo mitad ñe contacta hina hoy co debate hoy coño por andu ñe responde na hombre no ya envía evidencia estudio más estudios y de lo mitad. Bueno, pe arupia y lo mitad ve llevar la semión ara ve línea personal hina ve bu semión a ve ni pipino y mi era bella pues la vende giro mi ve línea personal ya con línea activo ahí pero aparte y ya WhatsApp vemos que lo veo para 85 ve y tu hemos igual hina curia clara hina me confundí lo mitad entonces ambos asata UPAPM grupo pero sino que tú vende privado y ve la pipuruceno un lativo porque los 85 ve a veces hoy por la confundí bueno va otra cosa ya de cojina ñan de programa bueno exactamente UPA ya UPA venía a enfocar a los mandamientos que pensábamos que estaban abolidos pero están vigentes. Tenemos que enfocarnos más y hablar más de eso en las congregaciones, ya que solo se habla de pecado pero nunca se lleva en cuenta que cuando se habla de pecado se está hablando de los mandamientos vigentes como usted explicó en 1 Corintios 7:19. Bueno, cierto va. Cierto y te vaya para ver me de acuerdo. Oye, se habla de pecado, se dice la palabra pecado y se habla de arrepentimiento, se habla de limpieza, se habla de purificaciones, pero no se habla de los mandamientos, no se habla de las leyes vigentes, no se enseña, eso viola porque hay oye que pa hoy y ojo que oye el año vence paja huema el Mesías ya humiao para eso digo vence pama que anula pama que sube mala y triste información entonces los estados hindú lo mismo pasa con los estudiantes de Gálata digo anga que mi capítulo 3 hoy anga algunos pioinas mire pero oye pota oye esa evidencia y vi la UPB curioso y jala recoger los documentos de los mandamientos que son establecidos como obras de leyes, mandamientos rabínicos, o comparas jamás y la o revisas jamás coincidir para los mandamientos de Moisés, de dos leyes habla Pablo, ese papá en Gálatas, sí, y importante, a los se recomendada BM, porque y a veces se lo mitad, ya tu día mande había sido Gálatas ya entendés. Upeye y bebí mañana del reto. A recomendar BM estudio de Gálatas. Cada hija toras ve que vuelve a Gálatas a Pejendumí. Para día de hora los está compartir los hindú viernes negocio mara. Las pintan los está Hendumí ve capítulo 3 inaugurija impresionante ella vio esa con la ñandela otro tela ya estudia la Gálatas porque hay un problema no se diferencia cuando se estudia Gálatas ya pilla y lo mitad la naña no llega explicando no llega sacando ñandela evidencia de pillamos hay que el apóstol Pablo está hablando de dos tipos de leyes a upeo y con la confusión upeo y con la confusión muchos que están en dudas y vea con Corintios para Pastor Sergio ¿cómo estamos? Bendiciones. Ay, ahora va, ya por la video y nada, Saluda a todos los oyentes de Atoraña en duda y nada. Ahora ya está video a ver ya de Aguinú Pastor Sergio ya por vaina. Ya de seguía Facebook, YouTube, a la pinta Telegram, WhatsApp, nada, hombre no hoy. Va por Pastor Sergio. Bueno, van a la cuestión
Una vez que ya estudiago primera de Corintios, añas en Duja, ya dejó evidencia de que el apóstol Pablo, o por los mandamientos vigentes, ya no manda mi ella está a vela, y a veces se lo mitad, pero ¿cómo puede ser posible siendo que en Gálatas él estaba hablando y explicando bien que estamos en gracia y que los mandamientos han sido abolidos y que cumple los mandamientos está bajo maldición? Ella vio y otra cosa, porque es contundente la primera de Corintios, no se puede refutar que el apóstol Pablo está usando la ley de Moisés. ¿Y por qué en Gálatas niega? Usted ve con la aclaración, guri. Cuando negáis, usted ya explica esa caja enviada y veme ese archivo, ese documento de las dos leyes, la ley de Moisés, de la Torah. A Pepe lo estamos aprendiendo para la Torah ahí. Doy cuál lo está, bueno, se entiende. No hay manejar yo mis términos y andego siempre y por la palabra 5 primeros libros y pues y ven pero no como que es ver la Torah hermano ñande ya reco y areteima y y no me hago judío de lo y puru ñande con da hay una y nada que ver. Entonces yo le aclaré a ese hermano que la Torah hace tiempo ahora y los 5 primeros libros Torango hebreo vende instrucciones Pentateuco ya es ahí entender va a ir pero ya aclaramos y ahí fue donde le mostré acaso de no es que Pablo en Gálatas habló y dijo ñande me bajo maldición ya cumplieron el mandamiento de Moisés pero otro mandamiento Paña tende por nada Gálatas 3:10 me envía para tema yo la evidencia los estudios acuerdos en tu moín a comparar y vivir la Corintios entonces ahí le volví a explicar y ahí se está hablando de dos leyes. Ahí le mandé el audio de Gálatas 3:10 acá me ahí la documento de la obra de la ley vean lo estamos para que sí o sí lo hermano querido Gálata ñandemo pisanga ñandende vaino y oye con la contraparte lastimosamente hay personas no aceptan la ñande enseñanza porque ahora coitiña camela Pablo o prohibí para el mandamiento fuera la hora de la ley allá para mandamiento de Moisés vigente hoy tío recuerdo peña cameja y no icote en du ne hora de audio para la ahora como la verdad revelada ñangua sube son ne atumo allí apoyo de wimba segunda yo ine en tu paiteque completo se cope Gálatas 3:10 y botar unos en du no hay tiempo y nega tu años en du manaba en du la falsa doctrina haciendo que ahora con la verdad revelada pero botar en tu pala ella entonces pero para los que mansamente a los que quieren aprender y quieren un debate sano le invito que revisar en la estudio de Gálatas allá popaite y bebe introducción entero pastor Sergio ya popaite va video espectacular o invaiten cada hija Torah YouTube o si no estudio bíblico en guaraní vemos yo saltada meme oye cuata mi cada hija Torah ya nombre y bueno entonces una vez más aclarando a los seguidores de oyentes de Primera de Corintios a lo que me están preguntando y a mi programa poporando ahí Gálatas ves Pablo no iría en contra de la ley de Moisés vigente inclusive Pablo o explicar o aclarar de el mandamiento para ñande esa peicatu o aclarar que la más mandamiento para cumplir no la iba bajo maldición en ningún momento pues y ponaban de pecado es violación de la ley transgresión de la ley 1 Juan 3:4 Alandere cumplir y mi mandamiento estable los 10 mandamientos están vigentes después ni una parte de riesgo que se ve y a veces y realmente en daipori y en botaguireitas y daipori forma ya es agua oñando la pamajara hubo una mala interpretación en motiora el aro revisa Colosenses 2:14 en ningún momento dice Colosenses 2:14 que los mandamientos han sido abolidos porque la daipori un mandamiento donde por hay pecado no hay tremendo cosa y bueno pecha ya hashuina ve catu y
con mucha paciencia. Ani pelle pu acá, ni pelle lia pati, ani pella pura y te hija tranquilo porana pentende hija pecha avisa. Ani pella piche mensaje YouTube ni Facebook directo ese WhatsApp. Más 595-985-162-975 pues es porana, porque o si no pues tañan de mensaje pues veando ya aclarar y la tema. A los nuevos y a mí hoy que era claro, tiene razón y contundente con primera de Corintios oye pues no vio gente viejo topa que Pablo el mandamiento hoy mandamiento vigente no potira jamba eres la gala tal vez él la no jamba eres y la ya cumplía entonces ya Gálata ya estudia Gálata sencillo Hanna entendéis Gálata pues avisa allí. Pesa mande oye ya pota con paciencia y repetí ya vea. Bueno. Ahí con página. Pago ya puedo cubrir la versículo 20, 7:20. Sí, aquí se refiere en el estado de casado o soltero. O solo se refiere a la circuncisión. Esclavo o libre, como dice también en el 21. Bueno, vale por Anduseina. Primera de Corintios capítulo 7 verso 20. Oye, referige. Estado para allá pitán. Si el que está soltero que se quede soltero o está casado que se qué va. Esa pierda soltero es coño la don de continencia no, ya es a mí dando yo putil, entonces se vea. Porque donde conociste al Mesías, conociste la verdad, aceptaste al Mesías, andé y me soltero. Justo de novilla, veja, ne mendaña navio, eso. Ani que ya entendeba ahí, vea, 7:20, Reina Valera, hey, el revés, y nada, Reina Valera, mandea. Ya aclarando, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Bueno. Obviamente la de no versículo 20 es una ulevo que es pitado hueve pero 21 pegan ese papá pegan pele para mí hermano querido la ñande anina peneate y los paraguayos la pelea más hermano anina ñande acate la letra ya leí ya topati versículo na ya entendéis ya ya leamos y toñe puruye na ya entendéis y bueno ya lee parte completo ya lee periemba ahí a ver 19 20 veces cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede a verlo ahí entonces pijo ya de soltero na ya venda más no 21 veces y fuiste llamado siendo esclavo no te dé cuidado pero también si puedes hacerte libre procura más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Bueno, entonces, el ENO-UPBE, bueno, se refiere al estado no de soltero ni de viudo. De viudo, enviudado y cató de mendaina, ni ya raba y paga. No. Si está soltero, con de chica, vayan ya a analizar para a lo mejor no es en duira, tener que volver otra vez de capítulo 5 en adelante llevaba. Si no, a repetir para llegar. Pero a ver, no, a ver, donde 19 en duro es imo y guri, oye, es circuncisión, ir con circuncisión, a pesar de no, a ni solución acá, tío, a ni no circuncidar, ni ya puede tanto pecha, lo más importante es cumplir los mandamientos. Bueno, a ver, ya ponían de lo y tal. Comentario curi contundente había sido el mandamiento oír la vigente oír ya ni veis más allá. Bueno, a Pepe ya y que mandé yure pa HI 20 veces cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede de bebé y aviación de la entonces deben de solteros o soltera. Por eso decir será posible que ya puitaran en el estado de soltero. A ver ahí. Aunque aquí se refiere al estado de casado o soltero, no, nada que ver. Si está casado, que tapamos, esa para la divorcio, ¿en qué sentido? Si sos viudo, es mental, si eres con de chicas, de solteros, donde chicos,
Con de quisijá, soltero o soltera, no, no aguantamos ahí, no, y Pablo de Menda. Sí, es que UPA ha descartado. Ahora, en la segunda pregunta, ¿o se refiere a la circuncisión? UPA ya respondemos a 19, güey. Aunque te explicamos de UPA. Y o se refiere a lo que estaban de esclavo o libre, como dice el 21. Ahí está. PBC. PBC UTA. P21, PBC ya UTA. Pero a ni entender ahí, tía, ni. Hoy con deje macana. Si está soltero o soltera, si de escuela don de continencia, bueno, a casarse se ha dicho. Bueno, y es a mí. Sí, justamente, había un peco programa, pues bien, yo ya he explicado ahora eso. Sí, a veces, sí, cuando un judío, es cierto, y cuando un judío tenía un esclavo, lo trataba bien por el código de la Torah. Por eso es que también nosotros, cuando decimos que somos siervos del Mesías, somos muy bien tratados por el Mesías y por el mismo Padre. ¿O acaso como siervo de Él nos maltrata? En ningún momento, no. En ningún momento, va. Ya está de deje. Tremendo, va. Bueno, si vayan de ya comentar, Guri. Claro, vete ahí, va, o sea, era un APM, porque un esclavo estaba a cargo de un israelita, no, y como, ¿no? Entonces ya se ve y la llamo. Bueno, a ver otro comentario y edificativo, mía, ya le envío también. Ya es a mí 23. Esclavizarse, ¿por qué cosa? Por el pecado, preguntan. 723. Vamos a ver. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Esta es, a ver la. No es esa caída de viola, esclavo de los hombres. Anie ya de la ser humano. Es contexto, poñe, Pablo. Acá me pregunta si esclavo del pecado quiso decir, está bien traducido, se puede comparar con alguna otra versión, o está bien esclavo de los hombres, porque en nuestro tiempo ya no se esclaviza a los hombres, no ñande. La maguarecha no, pero en el sentido, Pablo, él está hablando de las falsas doctrinas. Oñemo arandú, oñemo bachatico, oñemo líder, hermano, oiga tú la esclavos, oiga tú de lo que enseña falsa doctrina, oya muy capaz de escuelas, oya pocacho, oya hay todavía personas que son manipuladas. Sí, hermano, o sea, esclavos como antes, más un bepotío, por en ese sentido no. Pero está ahí religión por esclavizar mentalmente y teológicamente con falsa doctrina. O yo me va a poa o no se aprovecho o ya aprovechar, no, cuidado. O sea, hay tipo de esclavitud, oye, purú dentro de la religión. Y sí, cuando uno está en una falsa doctrina, bueno, pero en este caso donde la repilla, a ver, cuando uno está en la falsa doctrina y se da cuenta que es falsa doctrina, pero no lo deja, él mismo se auto esclaviza. Aunque no entendemos ahí hoy, se forza a ver. Esta explicación a veces usen acá me la hoy cuarapama esa cama subir whatsappama o subir no o seguí un boela falsa doctrina o seguí a europea. No sé, se va, qué tremendo el ser humano. Sí, oye, pero ojo, que ya entra el problema. Si es líder, si es un líder, él se autoesclaviza, así boña putimba esclaviza pa y con falsa doctrina y miembro fuera. Ese es peligroso. Entonces, oye, y pasa, pero preocupante es que
Ya, vos veces me coñas en Duina no permitiría algunos en y cuaco programas. Ambos veces me pico algunos y a ni que jo en mi chagua mía o estudiar en dave a ni que ni comunicar en día. Se sabe todo y cuapan no está. Hay un sistema de esclavizar también cuando un líder no quiere que su oveja busque más, oye por EKB o analizar la escritura, o comparar, o ya puede subir algunos cuestionamientos. Ni que cuestionar sube, porque no es ni disciplina. Qué bárbaro. Y sí, en este caso, en este contexto es el esclavo, hermano. A veces y hay otra explicación y no se dejen esclavizar mentalmente por las falsas doctrinas de los hombres, eh, que buscan especular y sacar provecho, como el mismo Pablo dijo, mercaderes o traficantes del evangelio. Otro problema, güey. Ajá, peña y mati testimonio. Nuestra congregación se cerró porque ahí la jera vino y por cualquier oración se tenía que dar dinero, o si no, ya no quiere orar. Y la congregación orera ahí, pero respetamos, no hablamos del nombre de la congregación. Bueno, qué bárbaro. Pella pues acá que hija torar es allí contactan hermano, más 595-985-162-975. Qué tremendo, o sea, qué tremendo. Pea hoy coiti con ágina, hoy coiti con ágina, hermano, qué triste gente y ponen a la plata, ya por la culto donde por la plata, ya cada oración cada hermano ya inundaron por lo menos ya ya no hubo más abandonado, el abandonado. Qué faros. Y bueno, cuidado con eso también, los que esclavizan y son traficantes del evangelio. Hey. Bueno, esta vez me metí cosas, ¿sí? Ñandego, el todopoderoso, me ñande inteligencia, me ñande libertad. Diga, tú más veo ya, de yo puiba iguazú, de obligar, de presionar, de pillar, mandas a no y poner, de seguir, pepe, escena, pe. Más bien de entregar su pez y vi cuando de ni ya de manipular. Nane mundo mo aigo preso no ya ramo aigo boca ne ya pima no ya pomo aigo va prohibido mía la umisa ayer coña de apisa es pena eso digo, de yo o ya poca se donde de ya posee va ese pio era coacción dios inagua no na mi hago sin una ve mala pesa irá ni entregarlo instante, ya tengo libre ya pensaba mañana analizar ya razonar ya decidí ya ya analizar, ya tomó tu decisión, ya pillando y por ahí, bueno, na yuveima ni catumo a veima, na se gusta y anda y por ahí ande chiqui. Jala y coja de amenaza hija, una cosa tan a tu jala, no, güey, ya otro pito puma, diga tú, güey, chico. No, ani ya llama a ver, o ya di otro, o pensañan de rejeja, o decidían de reje, ñante, upana ya con la sabiduría, ya, coñante, upana ya entender la cosa, ya, upana con el todopoderoso, o esa cañan de la mopo y la error de, mopo ya, güey, ni que ni vio. Qué bárbaro. Eh, no, País Profundo, ICO 723. Ya. A ver, eso igual. A ustedes los compraron por un precio. No se hagan siervos allá. A nivel ya, oye, serví vendereje. Oye, serví cava y me fuera de lugar la tapizacuera. O no se vende, vi provecho, ya aprovechar, ya pues y vende. Pepigo objeto, pepigo mercancía, barato. Da, y vais a mercancía, y respetas calor, hermano. No, ya me emane. Ni vengo a hacer, la doña posible en congregación, bueno, vendu y na, vea con programas, ahí pone, pesta y timba, pendeja, con anga, peñi contactar, peñi monguetaña, y queda ya por grupo, bellece, muy pa peina, primero monbirete, ahí villa, esa ya por una visita,
ya de cada un hermano, ya vende y vende visitar, nada, ni ve ya tú vende año lo tranquilo, no pasó nada, ni ve ya puede. Ah, qué bárbaro, qué tremendo. Y es a mí otro 23. Y es a mí de arabo papaja. Bueno, amanecer avego transliterado, eso va a ruina. 723. Transliteración BGI 22. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavo de otro hombre. Ahí está. Tremendo. ¿Y cuál fue el precio? Algo indiscutible. La sangre de Mashiach Yahoshua. Qué tremendo. O sea, había ya tu hijo de la oñi, de jefe tu vida. O sufrí getañan de jeja, ñande ya hijan más libre en la sana doctrina, ya decidí jamás la, ya y por abo la verdad, ya revelar deja otro uta, no, barete, veñan de escoja, y como ahí está la, ya, ñande ya pareíta de mapeamos, peñan de ya hoja, no, qué tremendo. O sea. Eh, Bueno, hay que ver, hermano, si usted, por ejemplo, firmar yo venga a un cuatillala imba es más local. Hay que ver, eso hay que tratar con un abogado, o sea. Porque si no hay hasta si no hay un papel serio ahí, ni que tuya ahí uñemos hasta qué lástima. Y ni atenderlo y tama. ¿A quién? Digo la Biblia ve a ni bella pura pe muy jamás la pende pola pe ora jamás la siervo nare. Ingo Pablo no a ni bella pura di. Bella pues jamás a ni bella precipitada di bella a ni bella pura. Pe ella pues jamás imposición de mano. Eso se refiere para ordenar a siervo. Pero ñandea veina y ella pura ña muy íntima jamás cualquiera ve de pastor ahí. Ya me vaya firman van de más documentos acá en cure emociones apean a uy pues sí oiga, un problema oye retirata hospital lugar a moico PPJ. O sea, si está en el patio de ustedes ese terreno y ese salón de reunión. Ese pio putata sube un mien, no. Pues escape abogado. En este caso van a necesitar abogado. Él hoy hasta venehevi la me ve firmar algo ve ya po algo ya ve contactar mina ya esa va ve que tú y yo asesorarlo man. Ese es peligroso y tremendo y te digo va malmina ina a pecha lo intao ahí na la hablando de esclavo de es que esclaviza hombre a ver hoy pe hasta más hoy pe hace más va yo digo hoy pe hace más la lugar terreno hoy pe hace más la sitio hoy pe hace más la lugar de reunión a la hogar ya afuera muchas gracias fuera que varón va a llevar con razón y por con pela ceja ese hay algo monstruo disfrazado de payaso. Mm. Y hay algo hijo de la tiniebla, disfrazado de pastores, de siervos. Pero ja, él en intención, tira, George. Qué bárbaro, con el perdón de la palabra. Bueno, ya no, a ver, vea, anipe se den ba beti ha be sape be escapeti abogado me ha firmar un papel o menos a ente ya por el papel ha firmar ben ba epa gi gatu bene ecuacionar bene joder a ña defender la vende lugarcito a ni be a puti la en la hija en la pata infierno de pata en el mundo ve esa maldición de que tira esa clase de personas uno no a ni pepe nadie en el nombre de Yahushua Mashiach ni es cancelado ni anula paite umia a ver pero cota victoria me veita la verdad oye revela beta me la verdad hermano a ni ve que yeti no tengan miedo bueno estamos en contacto sí bueno Yeshami mm, eh, hay que cuidado. A ver, 725.
Pero esa palabra virgen ese aparece en los manuscritos tardíos, a partir del 400 en adelante. Gina. Septuaginta griega, Peshitta aramea por lo menos, o Werú, no Werú y la palabra virgen, belleza mi reina Valera, Beurú y Nahua. 725. En este caso, pea poner ya informarlo mitad. O no, una variación, se sea, hoy me curi por avisata, te a mí, pea, es coti de Peshitta aramea, curi, pea, veo, hijo, Biblia, ve. 725. No, cojora. Nada, muy. Pero con respecto a lo que son solteros, y a veces, a ver, 25 veces. Y en cuanto a las vírgenes, no tengo. Nada, digo, ya tú sí te, ya oye, pongan más, no tiene connotación desastrosa, pero, allá posente tiene aclaración, Guri. Em, sí, por la pregunta de que, qué pasa con las personas que cometieron errores y ya no son vírgenes. Y bueno, se pide perdón si ha cometido algún tipo de, no sé cuál haya sido su pecado, fornicación, adulterio, lo que sea. Pero me se llama la pecado doña arrepentija, me anga formata beti oreco yigla y quisija. Bueno, ese pecado, eso no es pecado imperdonable. Son pecados perdonables eso. Eh, pero, y ponerla de pregunta. Pero ahí en la pesita de, ahí más o menos del siglo II, y soltero. Mm. Y ahí pues cuando es soltero pues ya no te metes en cuestión de las chores, en más semita y no sube semita cuña y no sube, oye que es la locura a cometer la fornicación, a vengo vírgenes, y como no, soltero. Pero si ocurrió eso, se cometió error ahí me arrepentí, hay perdón, hay perdón. Ahora, si en este caso, bueno, yo no sé si esto es una pregunta o si es tu caso, si cometiste fornicación en tu juventud y aún seguís con esa persona. Pero, ve, se explica para güey. Eh, pero no hemos jugado hoy. En ese caso, ¿cómo queda? Y bueno, y vengo, una vez yo ella y una vez yo joder, en ese caso, güey, están ya aplica, pero se aplica para el tema, güey, no, no iba a ir, güey, si no, yo respetaba, pe yo hay juja, a ni peña mo acá tía, ni peña mo acá está, pe seguir ponado, y ya vemos jugado. O si no, ve menos a una congregación, ve a un lado, ve, y catula vende, oye, pues veme la, vende líder, y catula, ya pues veme la, PTI, reunión, ustedes, ya pues vete acta de compromiso para que sea más serio, pero delante del Padre usted, la fornicación, en este caso no es fornicación porque na yo ya iba a de aquí para allá, pecó como un matrimonio. Delante del Padre ya es un matrimonio. Se puede explicar para el tema, se puede a veces hipotapes en tu yegla. Primera de Corintios capítulo 5, y ya explica a dos audios vía ya poco referente a esos hipotares endures de caupa. A ni pues aputi. Ahí ya vendemos jugado, sí. Tranquilo, no hay problema. Si es el caso de que, o si es una pregunta normal, pues ya respondemos. Ahora, en este caso, acá 25, en cuanto a la Virgen, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer como quien no ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Bueno, en cuanto a las vírgenes, entonces pues hoy va ahí pega con traducción porque solamente cuñame a las vírgenes, pero el EPP Shita Aramea del siglo año 200 Beguare, con respecto a los que son solteros, a los que son solteros allá. Y ya para tema vuelve la soltero o que me soltera o soltero. Mm. Vírgenes ve ya lo mitad ve ya y quema en jaque.
No, hoy día pues ya este bueno reconocer, sí. Ahora se le felicita, se le admira lo que se mantiene en esa pureza de vida. Pero te vio más tema. Entonces, cuanto a los solteros, menos mal va a ver a los solteros y pesita la mía. Pero a nivel de puti, si ya pasó, tu esposo te acepta así, en arrepentí mandé, a la mena le acepta pecha, a cual lo vale, a la vende mutuo acuerdo. Ahora la mitad en Bareía, voy a otra cosa. Te recomiendo el audio para eso. Ya copa ya anotado porque cato este lo enganchar a moya poñan de pregunta a veces ya en el mundo llega muy te capítulo 5 era más igual. Mm, eh, la nace mando ahí va edición va. La hay votar es acá bebé y qué cada día tora ve. A ver ya es a mí y edición 566, Primera de Corintios 5:3-5, acerca de la fornicación y adulterio. Edición 567, acerca de fornicación, adulterio y divorcio, parte 2. Cada hija Torah. Pues ya edición 566 a 567. Primera de Corintios 5:3-5. Bueno, bebé la caricaturas de cajares en domingo, a los que todavía no escucharon. Me pego problema y ve. Bueno, hoy es tema ya, yo me ema. A mí, y este término virgen no se encuentra en algunos manuscritos, justamente, manuscritos más antiguos, sino la expresión solteros, dando a entender también a varón y a mujer. Ver versículo 28. Ver versículo 28, casarse doncella, versículo 28, ya es a mí, a veces con un de la versículo 28, más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la, vaya explicado, a ver, ya pues hacer otra pregunta y nada. Pero por lo menos a veces ya algo seguro de que el manuscrito más a partir del año 400 en adelante, ahora como hizo de virgen, jala y tu llave a ver, o soltero. Van de la aclaración ya posea pues. A ver, pero también si te casas no pecas. Y si la soltera se casa. 28 de pesita, no es nada. Pues ves, sí. Si vos no coincidís, dice Reina Valera, pues ya allí de doncella otro lado. Bueno, y hay otra cosa que hay que llevar en cuenta. Más. El matrimonio se llegaba intocable, amiga. Pero han cambiado los tiempos. Pero si ya pasó, lo que pasó, a mí me llevo a perdón y arrepentí a MPM. Lo importante es empezar a vivir una vida santa en mutuo acuerdo con el cónyuge o con la cónyuge. A mí vería, no, mía no se ve más, ya, por algo más ya aceptada, por algo más ya por la compromiso, ya ni vería sin a ti. Bueno, sí se puede, sí hay todavía posibilidad y si a lo que y hago el apóstol Pablo ya felicita. Bueno, oíme, llamo a ella, voy a enviar poco te día Araguajera vagina, aturalo hermano fuera, yo topataco, era muy shalom, bendiciones, hasta mañana, amante. Paraguay da sahana de poriche ne mamove she Paraguay de behae rohal jubeka da koe she Paraguay da sahana de poriche ne mamove she Paraguay de behae rohal jubeka da koe.
una mumbere guapa, deja mi sereta, catuete y peyucule, torigaku apoa, o apelleco mami, ñande ñara oiko guatal, hay pues por ello ella, eta y temba epona, hay pues por ello ella, eta y temba epona, se para guaira sahana, dai poni se ne mamode, se para guainde bejae, rohal kubekada koe, se para guaira sahana, dai poni se ne mamode, se para guainde bejae, rohal kubekada.